Adrián. Ah, bueno, buenas tardes. No hay quórum, pero bueno, igual explicaré hasta donde sea posible. Y luego de eso, bueno, la grabación espero que les sirva el resto. Buenas tardes con todos. El día de hoy, vamos a explicar un poquito de funciones. ¿Ok? Y bueno, vamos a explicar primero la parte, un poquito la parte teórica. ¿Ok? Vamos a explicar un poquito la parte teórica. ¿Sí? Está haciendo un análisis de algoritmos. Bien. Primero, lo que tenemos que entender es lo siguiente. O sea, hay que entender qué problemas resuelven las, entre comillas, funciones, porque también depende del lenguaje de programación en el que estemos trabajando. Esto es una abstracción, no es un archivo de texto, sino es una abstracción tal cual a la que le vamos a llamar programa. ¿Ok? Este contexto, acá está tu programa, no importa que esté en 20 archivos, 30 archivos, uno solo, eso ahora no nos interesa mucho. ¿Ok? Pero lo que sí nos interesa es lo siguiente, que este programa, ¿sí? A veces, bueno, como siguiendo el teorema del programa estructurado, a veces sucede que tiene una serie de instrucciones, pues que siempre tiene una serie de instrucciones. Vamos a poner acá instrucción A, instrucción B, instrucción C, instrucción D, y sigue así. Y todo este bloque, en algún momento, más adelante, se vuelve a repetir. A, B, C, D. Entonces, ¿cómo lo resuelven este problema los diferentes tipos de lenguajes de programación? Si es un lenguaje de programación cuyo approach es procedimental, entonces lo que dice es, ¿sabes qué? Para no volver a repetir todo esto, puedes usar una expresión, un jump, un salto, conocido como goto, ¿no? Entonces, esto es una buena idea y mala idea a la vez. Si, por ejemplo, ese goto lo que hace es regresar acá un par de veces, o si ese goto lo que hace es, en lugar de repetir el código, ¿no? Lo que hace es regresar a un lugar en específico, ¿no? Y decirle, ¿cómo le indico dónde parar? Pues probablemente con un branch, o sea, con un if, ¿no? Con un if. Ahora, viene el problema que si esto sucede muy seguido, entonces tu programa va a ser ilegible. ¿Por qué? Porque vas a tener prácticamente gotos por todo lado, ¿no? O sea, si no me refiero solamente a estas líneas de código, sino me refiero a que qué sucedería. ¿Qué sucedería si es que hay otras líneas, otras rutinas que no sea ABCD y que sea, no sé, otras letritas, que también se repiten, pero por otro lado y que también estén incluidas acá adentro? Entonces, se hace un problema porque tienes que hacer saltos de la línea 5 a la línea 20, la línea 20, la línea 30, 40, 50, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos saltos a veces los tienes que hacer más de una vez y no se vuelve un infierno, ¿no? Se vuelve un infierno. Entonces, nace una idea, ¿no? A esto nace una idea para solucionar este problema que se tiene en algunos lenguajes de programación. O sea, si por ejemplo tú ves lenguajes como COBOL y tal, te vas a dar cuenta que es su approach, o sea, su forma de afrontar el problema es así, muchas veces, ¿no? Está diseñado para hacer de esa manera. Y cuando son lenguajes de transacción-negocio, entonces como que sí, tiene sentido, pero cuando ya tenemos cosas un poquito más grandes, o sea, una infraestructura más como que tirando para empresarial, esa idea no es tan bien. Y hago esta aclaración porque la mayoría suele utilizar las funciones, o sea, los profesores o gente que ha trabajado en la vieja escuela, por así decirlo, no que sean viejitos necesariamente, sino que han trabajado en industrias en las cuales se usa mucho este approach, suelen confundir que las funciones es prácticamente una evolución de esto nada más, y no es cierto, ¿no? Las funciones en realidad son un poquito más potentes que eso. Y ahorita vamos a explicar. Entonces, nuestro programa ahora deja de ser solamente un programa y tenemos que empezar a modularizar. ¿Cómo podemos modularizar? Modularizar quiere decir crear módulos, en otras palabras, crear subprogramas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, no son sinónimos crear subprogramas a modularizar, pero lo que sí es modularizar quiere decir que tu código se puede mover, ¿no? O sea, tienes un módulo que puede ser reusado y que pues, se puede mover a voluntad. Por ejemplo, si tú ves el celular modular que Google decía antes que quería sacar, ¿no? El Pix, no me acuerdo cómo se llama el celular, que se podía diferentes partes intercambiar, ¿no? Ese es el código modularizado, que puede intercambiar las partes fácilmente. Entonces, ahora un programa puede tener subprogramas, ¿ok? Puede tener subprogramas.
Y estos subprogramas, ¿sí? Se pueden interconectar entre ellos, se pueden llamar, pueden incluso de pronto hasta utilizarse solos como módulos, o sea, sin necesidad de entrar al programa en sí, pueden ser reutilizados fuera, ¿no? Estos subprogramas, incluso estos subprogramas, como lo mencionaba, pueden venir de otra parte, ¿no? O sea, algunos subprogramas pueden venir incluso de otro lado, simplemente parte de su código se copia acá, nada más, ¿no? Entonces, estos módulos pequeños son reutilizables. Parte de esta reutilización involucra de que, ok, ¿cómo podemos reutilizarlo? Para esto hay que entender antes cómo nace la idea de función, hay que entender un poquito. Creo que ya ustedes tuvieron una clase de lo que es procesadores, más o menos. Y hay dos arquitecturas muy comunes, que es la Harvard y la von Neumann, pero no voy a explicar sobre eso. Lo que más voy a explicar en este momento es que cuando tu procesador tiene que, esto lo vamos a hacer por acá, cuando tu procesador tiene que tener información, ¿ok? Cuando tu procesador tiene que, o bueno, hacer los cálculos, ¿no? La computación, mejor dicho, el proceso computacional tiene que suceder. Entonces, tiene no necesariamente dos buses, o sea, buses son los caminitos por donde pasa la información, ¿ok? O sea, de hecho, ustedes si abren su computadora, no lo hagan ahorita, pero si abren su computadora pueden ver esos buses, por así decirlo, pueden ver ahí como que unos caminitos en los circuitos, ¿no? Por donde pasa la información. Entonces, no necesariamente tiene que ser dos caminos diferentes, puede ser el mismo, en otras arquitecturas son dos diferentes, pero la abstracción, o sea, la idea, el modelo, no realmente la implementación, no realmente cómo está tu computadora, es que nosotros solemos separar en las computadoras la información de las instrucciones, ¿ok? La data de las instrucciones. Instructions. Entonces, por ejemplo, cuando programas en un lenguaje como Assembly, entonces, tú tienes las directivas y la data, ¿no? La guardas en tokens. Los tokens son, como se había mencionado en las primeras clases, las variables, por así decirlo. No, las variables son una especie de tokens. Entonces, se guarda en tokens que identifican, ¿no? O sea, mejor dicho, a ese montón de información le das un nombre más reconocible. Entonces, Assembly lo que hace es, tú puedes escribir en desorden, ¿no? Puedes escribir data y de mitad de la data que estás escribiendo se te ocurre, para más legibilidad, para que esté cerca, escribir también las instrucciones de qué se tiene que hacer con esa data, todo lo escribes ahí junto. Pero Assembly, como su mismo nombre lo indica, lo que hace es ensamblar eso. Entonces decir, ok, ¿sabes qué? La data para un lado, las instrucciones para otro lado, están en canales separados, bueno, no físicamente, pero al menos la idea es que sí están separados, ¿no? Y tu procesador lo que va a hacer es pedir esa información desde la memoria, ¿no? Hacer las computaciones necesarias con esas instrucciones, apoyado por por una unidad de procesamiento llamada ALU, que es la unidad de cálculos aritméticos y lógicos. En otras arquitecturas hay un FPU, que es la unidad de procesamiento para punto flotante, ¿no? Entonces tu CPU controla. Tu CPU lo que dice, ok, quiero tal data, quiero tales instrucciones. Y es un ciclo como que infinito en los registers, que son la memoria más, no es la más rápida, pero es una de las más rápidas porque es memoria que está en el mismo procesador, ahí mismo está. Entonces, los registros va almacenando las direcciones, va almacenando la siguiente instrucción, tiene que ir a tal lugar y además me tiene que traer tal data, ¿no? De tal posición en memoria. Y así lo va haciendo continuamente, ¿ok? Entonces está separado esto, o sea, por dentro de tu computadora haces eso. Tú simplemente escribes las rutinas necesarias y tu computadora ya se encarga de orquestar de dónde tiene que sacar cada parte de información. ¿Ok? Entonces, la idea es, ok, yo necesito colocar estas instrucciones de forma que no me repita a mí mismo así, ¿no? O sea, para que el go-to literalmente iba a un lugar. Yo en este caso quiero almacenar las instrucciones, quiero almacenar las instrucciones en subprogramas. Una forma de estos subprogramas, estas rutinas secundarias, o perdón, modularizadas en todo caso, son las funciones y los procedures, los procedimientos. Son bueno, dependiendo del lenguaje de programación, es que algunos lenguajes sí tienen una distinción fuerte entre funciones y procedimientos, hay otros lenguajes que no, pero teóricamente lo que los hace diferentes es que las funciones se encargan de recibir un input y darte un output, cálculos luego su input, ¿no? Sin tener si la función es pura o no. Y lo que viene siendo los procedimientos no te dan un resultado nuevo, sino lo que hacen es que sí pueden recibir información,
pero no te devuelven nada nuevo, sino que, o de repente sí, pero a veces hacen modificación, o pues bueno, como eso no es un programa, lo que hacen es crear algunas cositas, pero no te devuelven algo nuevo, ¿ok? Ahorita vamos a hablar sobre eso. Entonces, una función, si yo quisiera hacer una analogía de qué es una función, yo le podría colocar como, a ver, una analogía sería la calculadora, ¿no? ¿Sí? La calculadora, o, a ver, sí, la calculadora puede ser, ¿no? Entonces, una función es como una... De hecho, en las funciones es un término matemático, ¿no? No es netamente, bueno, las ciencias computacionales salen de la matemática. Entonces, una calculadora tiene un ingreso de data, que sus botoncitos te van a dar un ingreso de data. Tú ingresas la data, ¿no? ¿Ok? Tú ingresas la data, ¿sí? Ingresas la data acá, tal data, ¿verdad? Y tú tienes un set predeterminado de operaciones y la calculadora te devuelve por su output el resultado, ¿ok? Pero supongamos que tú le ingresas 1 más 2 y te devuelve 3, ¿no? Entonces, el 1 y el 2 no han sido modificados. Simplemente lo que está haciendo la calculadora es que procesa esta data de entrada y te devuelve uno nuevo, pero el 1 y el 2 no han sido modificados. El 2 no se ha convertido en 20 de la nada. El 2 sigue siendo 2, el 1 sigue siendo 1 y como la instrucción fue, oye, tienes que darle una adición, devuélveme el resultado de juntar todo eso. ¿Ok? Pero ni el 1 ni el 2 han sido modificados en su entidad, simplemente es información que me permite hacer el cálculo de nueva información. Entonces, lo que acabo de mencionar es una función pura. Las funciones puras son aquellas que no tienen efectos secundarios. ¿Cómo que no tienen efectos secundarios? O sea, que no modifican nada. Simplemente hacen cálculos y luego de hacer esos cálculos, esas computaciones, te devuelven la información necesaria, ¿no? ¿Ok? Que se le pide. Mientras que los procedimientos no hacen eso. Los procedimientos lo que hacen es, normalmente sí hacen modificaciones, ¿no? O sea, los procedimientos es como que, oye, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, pero en esto puede que haga modificaciones y no te devuelvo nada. Por ejemplo, si ¿qué vamos a decir? En una aplicación sencilla yo hago un print en Python, entonces lo que estoy haciendo ahí es modificar. ¿Qué cosa estás modificando? Estoy modificando el estándar output. Estoy modificando mi salida, bueno, no es una salida tal cual, sino estoy modificando mi terminal, mi pantalla, ¿no? Entonces, eso en realidad tiene un efecto secundario, ¿no? Conectarse a una base de datos es un efecto secundario, traer información de esa base de datos es un efecto secundario, entonces los efectos secundarios son cosas que están fuera de esa función, ¿ok? Entonces las funciones, bueno, basta de eso y vamos a hacer algunos ejemplos sobre funciones. A ver, voy a ir comentando paso a paso qué es lo que voy a hacer. Yo, la verdad es que no suelo trabajar con lo que viene siendo más que la terminal, ¿no? No suelo trabajar con editores de código tal cual, ni tampoco suelo trabajar con Ahora me dirán, ¿eso es una buena práctica? No necesariamente, ¿no? El motivo por el cual lo hago simplemente es porque, pues no que me gusta sufrir, sino que aprendo un poquito más por ese camino. A veces, ¿no? Cuando estoy estudiando. En el trabajo tal cual, a veces no puedo ya escapar del hecho de que tengo que utilizar un editor de código para aumentar mi productividad. Pero aún así, acabo una pequeña reflexión. Si ustedes llevan algún curso introductorio de UX, UI y CX, siempre van a escuchar lo mismo, de que dicen los límites generan creatividad. Y es cierto, de repente te ha pasado que alguna vez, cuando tenías de todo a tu alrededor, no te esforzabas y no avanzabas. ¿Esto es normal? Sí, es normal. No es que se asuma el agradecido, sino que nuestro cerebro, nuevamente, nuestra biología es así, nos tiene muy atados. Nuestro cerebro es que como no ve límites, entonces no ve motivo para poder esforzarse porque tiene comodidad. Te hago un ejemplo sencillo en la propia naturaleza tal cual. Creo que hay unos monitos que se llaman, bueno, no se dice monitos, serían todo primates, que son los bonobos, y otro que son los chimpancés. Los chimpancés, que ambos son primates africanos, que su hábitat natural está en África, o bueno, su centro de origen es África, pero el lugar en donde están los chimpancés es un lugar que compiten contra los, ¿cómo se llama?
contra los gorilas por recursos, y es un lugar donde hay pocos recursos, mientras que en los bonobos tiene muchos recursos. Y los bonobos no son hostiles, no son muy amigables, y por ejemplo, si un bonobo es rechazado en un grupo social, puede entrar a otro grupo social, tienen sociedad y todo. Claro, los chimpancés es como que ven un chimpancé de otro lugar y lo atacan porque dicen, no, tú no perteneces acá. Entonces los límites generan reacciones porque tienen que guardar su economía de los chimpancés, ¿no? Economía no es dinero, sino es economía de recursos, tal cual. Ahora, en los humanos sucede algo muy similar. El ambiente en donde has crecido, el ambiente en el cual te desarrollas, suele definir algunos traits, algunas cosas de tu personalidad, o incluso hasta algunas formas de como programas y tal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está rodeado de límites, bueno, no está rodeado de muchas cosas, ¿no? Tiene muchos límites, se las ingenia. Y en ese proceso de ingeniárselas, o la herramienta que los humanos tenemos para poder sobrevivir o adaptarnos rápido es justamente pues que nuestro cerebro es un poquito más potente, ¿no? No, es uno de los más eficientes, pero no es realmente el más eficiente. Entonces, nuestro cerebro hace los cálculos, las computaciones y todo, y le nacen nuevas ideas. Entonces, a veces es bueno autoimponerse un límite para poder aprender. Te doy un ejemplo sencillo. Yo aprendí en un par de días, ¿no? Un ejemplo personal, las anécdotas no son evidencia, pero es un ejemplo, de repente si soy bien o estoy mal. Hace un par de días yo aprendí lo que estoy aprendiendo Java. Hace un par de días aprendí lo que es el ClassPath, cómo funciona y las casuísticas de algunos programas como el QuickTime bueno, hacía ahí sus travesuras con el ClassPath. Entonces, y que yo no hubiese entendido eso jamás, probablemente si hubiese utilizado un ID, porque el ID lo que hace es darte todo muy, muy preparadito y tú solamente le das clic, new, y new project, new esto, new el otro, etcétera, 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 y no entiendes realmente qué está pasando a veces por dentro, hasta que a veces nace algún bug, nace algún problema, lo googleas y te esfuerzas por ese bug a entender qué cosa es ClassPath, ¿no? Normalmente cuando instalas una librería y no entiendes por de dónde, por qué no te está agarrando ese YAR, y etcétera. Entonces, esas limitaciones o esas casuísticas que uno va encontrando lo hacen mejor o ya te dan la experiencia. Entonces, por eso es que dicen, ¿no? A más años de experiencia, como que ya se ha encontrado más de estas casuísticas y eso en inglés se dice honed, ha refinado tus habilidades. Una forma artificial de conseguir un efecto similar en tu proceso de aprendizaje es autoimponiéndote límites. Límites reales también, pues no, porque de pronto te va a frustrar mucho los límites que yo me autoimpuesto. Entonces, no necesariamente es que estoy siendo masoquista para que así aprendas más, no, porque es un proceso. El cerebro también a veces no puede tolerar esos límites, porque ahorita yo los puedo tolerar porque tengo un poco más de tiempo, pero de pronto si tienes muchas responsabilidades, imagínate que estás en la universidad y tu curso es de ciencias computacionales, el igual que yo, la misma carrera que estás estudiando, y de pronto tienes no sé, examen al día siguiente, cálculo 1, física, 1, y también para colmo en la introducción a la carrera ya te están haciendo usar Assembly, que eso fue mi primer ciclo, de hecho. Entonces, obviamente ahí necesitas mucha ayuda y tratar de autoimponerte límites, lo único que va a hacer es que te frustre tu proceso de aprendizaje, así que va a depender mucho también de la situación. No es que en todas las casuísticas es igual, ¿ok? Eso hay que entender en primer lugar. Bien, entonces lo que yo voy a hacer acá es crear una carpeta, vamos a llamarlo Bootcamp con Novatec. Vamos a llamarlo Bootcamp con Novatec. Como estoy utilizando OMyCSH, ¿no? Que es un flavor de la terminal bueno, de los POSIX alike, ¿no? De los Unix. Entonces, lo que estoy haciendo es crear un directorio acá, ¿no? Bootcamp con Novatec. El doble ampersand significa en Unix, oye, y primero espera que termine esta instrucción. Cuando termine esta instrucción, luego vas a ejecutar la que voy a colocar, la que se coloque. Si le coloco uno solo, lo que va a hacer es que se ejecuten concurrentemente, ¿no? O sea, acá significa ejecútame estos dos, ¿no? Como que casi al mismo tiempo me vas a ejecutar estos dos procesos. En cambio, si yo le pongo el double ampersand, esto se conoce como ampersand, entonces lo que me está diciendo es, oye, ¿sabes qué? Primero termina uno y luego el otro. Si falla, va a haber un cortocircuito. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo que va a hacer es que, oye, si falla, se considera como una especie de falso y por lo tanto lo que sigue a continuación no se va a llevar a cabo. ¿Ok? Hay que tener eso también en cuenta.
¿Está bien? A continuación, lo que voy a hacer es lo siguiente. Luego voy a entrar a esa carpeta, porque solamente acá le estoy diciendo, crea. Recuerden que los sistemas, los POSIX alike, siempre es, su filosofía es hacer una sola cosa y hacerla bien, ¿no? Y tú vas construyendo con eso poco a poco. Esa arquitectura se llama piping, ¿no? Vas pipeando las instrucciones. Entonces, y esto es como si fuese una función, ¿no? Esta es una función, que significa crear carpeta. Pero las funciones también admiten argumentos. O sea, crear carpeta, sí, pero ¿cómo te creo? Bueno, más, no es una función, en realidad más sería un prosidio. Entonces, es un procedimiento. Ok, crear una carpeta. Voy a interactuar con tu sistema operativo para crear una carpeta. Genial, pero ¿qué nombre le pongo a la carpeta? Entonces, le tienes que pasar información de qué nombre. Esta información que tú le estás pasando normalmente se le conoce como argumento, ¿ok? Sí, cuando se usa por dentro se le conoce como parámetro, la instrucción en sí se le conoce como argumento. Entonces acá yo le estoy diciendo, oye, por favor, créame una carpeta, ya, pásame el nombre de la carpeta. Ok, se llama de esta manera. Bien, terminas de hacer eso, se crea la carpeta y nada más, porque es lo único que le dijiste que haga. Bueno, entonces, ¿qué más debo hacer luego de eso? Quieres entrar a la carpeta. Segundo paso, entrar a la carpeta. Y de pronto ustedes dirán, ¿y por qué entonces no hay una función, un método, procedimiento, lo que sea, que haga las dos cosas al mismo tiempo, que cree la carpeta e inmediatamente entre a la carpeta? No, porque hay algunos principios que hay que entender de la filosofía de cómo se diseña. O sea, no es de repente si hay otro sistema operativo o hay bueno, sí, otro sistema operativo, otro que almacena procesos, lo que tú vas a tener en cuenta es que de repente sí existe un método o un procedimiento o una rutina, esta es una rutina en este caso, una rutina que sí puede hacer esas dos cosas, ¿ok? Pero entonces pierdo modularización, porque si puedo hacer esas dos cosas, lo que va a pasar es que esas dos cosas van a estar unidas la una a la otra y no las voy a poder separar y tal vez, no en todos los casos, yo quiero que las dos vayan juntas. Entonces, le damos potencia a las funciones, a los procedimientos, a las rutinas, que haga una cosa y que la haga bien, ¿no? Eso es lo que intentamos hacer siempre, para ir construyendo sobre eso. Y que una rutina no se meta con las rutinas de otro lado. O sea, mejor dicho, que no peleen entre sí o se enteren lo mínimo posible cómo funciona la una con la otra. Es conocido como la ley de Demeter. Okay. Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Y hay una directiva que se llama CD, que significa Change Directory, que significa cambio de directorio. Ahora, pero, o sea, te mueves dentro de una carpeta? Yo podría utilizar acá también otra vez Bootcamp, Conova. Oye, pero qué flojera volver a escribirlo. ¿En serio? ¿En serio debo hacer eso? Es que para buena suerte, recuerda que siempre nosotros tenemos bindings y scope, que en español quiere decir el lugar en donde estamos mandando a llamar estos procedimientos, eh, tienen un contexto y ese contexto comparte información. Puedo compartir información entre los dos. Como te decía, una cosa son las instrucciones y otra cosa es la información. Entonces, esta información debe estar, la puedo guardar en algún lugar o tal vez ya esté guardada en algún lugar. De hecho, si tú entiendes un poquito de cómo funciona esto, te das cuenta, como mencionaba, en el fetch instruction data loop, ¿no? Lo que haces es, cuando pide la siguiente instrucción y la siguiente data, inmediatamente no la ejecuta. Primero la acumula en los registers, luego avanza y dice, y pregunta, ¿va a haber una instrucción más? O sea, se adelanta, ¿va a haber una instrucción más? Sí, entonces almacéname el siguiente lugar en memoria para ejecutar eso, y una vez que ya lo tiene listo, recién hace los cálculos con lo que pidió, ¿no? La data en las instrucciones. Entonces, esto está almacenado probablemente en algún lugar, y sí, está almacenado en algún lugar. Bueno, esto es muy ya no sé si en Windows funciona igual, esto ya es muy de Unix, creería yo. Hay un lugar en donde se almacenó. Es como invocar, es invocar una variable, ¿ok? Esto es invocar una variable. ¿Pero qué variable? Esta variable lo que hace es lo último que se guardó en memoria, y lo último que se guarda en memoria es esto. Ah, ok. Entonces a continuación hago eso, y mira, ya entré a la carpeta Bootcamp con Avatar. ¿Está bien? Ahora, lo que voy a hacer a continuación es editar un archivo, que se llama main.py. Este archivo main.py, ¿no? Que ven a continuación, espérate, le vamos a hacer set new, ¿ya? Acá no tengo mis .files. Ok, este es un archivo común y corriente de Python. ¿Ok? Es un archivo común y corriente de Python en el cual vamos a crear algunas funciones. ¿Ok?
En Python no existe diferencia entre función y proceso, y procedure. Para Python, o sea, teóricamente tú puedes tener esa división, esa abstracción en tu cabeza, pero no hay como que una sintaxis para decir esto es una función y esto es un procedure. O sea, no hay una sintaxis que tú dices esto es function y por lo tanto estás obligado a devolver algo, ¿no? Y si yo le pongo procedure, estoy obligado a no devolver nada. Cambio otros lenguajes como Pascal, como por ejemplo, ¿cuál se me ocurre que también he usado? Déjame pensar. Visual Basic, ¿no? Sí, Visual Basic también tiene ese problema. No es problema, perdón, esa sintaxis, perdón, discúlpeme, ¿no? Que sí o sí tienes functions y tienes procedures separados el uno del otro. Si mal no recuerdo, SQL Transact también. Bueno, en fin. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es aprender un poquito de sintaxis. En Python, para definir, oye, este bloque de código quiero que se almacene como una especie de subprograma y quiero reutilizarlo constantemente, entonces para eso utilizamos la palabra reservada, def. Ay, perdón. No presté la I. Ok, usamos la palabra reservada def, ¿no? Bueno, internamente no sé qué significa. La verdad es que no sé, no he leído el PEPS de esto, pero sí sé que se utiliza para poder definir una función. Ahora, la función se tiene que tener un token. O sea, porque ¿cómo me refiero a este pedacito de código que a continuación vamos a hacer? Tokenizándolo, ¿no? No queda de otra. Tengo que tokenizar, tengo que almacenarlo en algún token. Entonces hay que colocarle un nombre, así como si creas una variable. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer algo súper sencillo, porque esto es introductorio y le vamos a llamar addition, ¿ok? La función de adición, ¿sí? La función sumamente tonta, pero que me va a servir para ejemplificar. Ahora, luego le colocas paréntesis, ¿no? Ahorita voy a indicar para qué está ese paréntesis. Luego dos puntos, ¿ok? Recuerda que en Python la indentación define los bloques de código, o sea, que todos los que estén a la misma altura que la línea 2 pertenecen al mismo bloque, hasta que de pronto alguien decida salir. Ahorita voy a explicar. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es, lo que puedo hacer es lo siguiente, print A más B, ¿no? Y acá lo estoy haciendo súper feo a propósito para que entiendan a qué me refiero. Y acá puedo tener A10 y acá puedo definir B, qué sé yo, 21. Entonces, esto, de hecho, que va a funcionar. Si yo, por ejemplo, mando a llamar acá a addition, entonces, de hecho, sí se va a ejecutar. Ahora, quiero explicar algo antes. Este proceso de acá se llama la definición, o sea, es el proceso en el que nosotros definimos a nuestra función, que se llama addition, ¿sí? Lo que les decía, todo lo que está a la misma altura del bloque 5, perdón, la línea 5, pertenece a ese bloque. Si hubiese más código acá a la misma altura, pertenecería a ese bloque, hasta que decidas escapar de ese bloque, ¿ok? ¿Dónde escapó? En la línea 7. En la línea 7 ya no está a la misma altura, escapó y esto indica, bueno, ya, ahí no, ya no hay más que hacer, ya termina, ¿ok? Entonces, esto va a funcionar. De que va a funcionar, va a funcionar, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá perdón, el right, ahí está. Y acá lo voy a ejecutar. Yo donde estaba, buscan con Novatec, Python 3, main.py. Ok. Y me dio 31. Y verdad, pues que 10, si yo le agrego 21 me da 31. Pero esto no tiene mucha potencia. ¿Por qué no tiene mucha potencia? Porque acá tú estás haciendo algo conocido como hardcodeo. La data está hardcodeada, o sea, es dura, estás como hard, es duro como por ejemplo tú escribes sobre una piedra con cincel, anda a borrar esa data, o sea, ya es que quedó ahí. Entonces no es flexible y la característica de los programas es intentar la flexibilidad. Entonces, y otra cosa, normalmente las funciones lo que hacen es hacer computación, ¿no? O cálculos, ¿sí? Y devolverte algo. Entonces, para eso existen los parámetros, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es eliminar esto de acá, ¿sí? Podemos eliminar esto de acá, y en lugar de que A y B provengan de un hardcodeo que yo estoy colocando, yo quiero que en realidad esto sea pues libre, lo que puedo hacer es colocar dos parámetros acá.
Estos son parámetros. Entonces, a ver, ¿cómo que parámetros? Sí, a esto se le conoce como parámetros. Es un término muy matemático, ¿no? De la parametrización y tal, ¿no? Ok, parámetros. Si, por ejemplo, tú le preguntas a una chica, ¿cuáles son tus parámetros de un chico perfecto? Ah, y te da una lista de cosas que necesita, ¿no? Algunas de esas incluso las volverá opcionales y otras las volverá súper necesarias. Entonces, a esto se le conoce como firma. En esta firma de la función yo estoy diciendo, necesito de A y B, y lo que voy a hacer es imprimir A y B. Ok, podemos mejorarlo un poco más. Vamos mejorándolo. Vamos poniéndole acá que la adición tiene que ser de enteros nada más. Ok, podemos hacer eso. No me acuerdo si es o integer, no me acuerdo con cuál de los dos es. Creo que sí es integer. Ah, bueno, no me acuerdo. A ver, un ratito. No, sí es integer. Perdón, ya. Ok, Python admite tipado. Sí, Python admite tipado, pero son type hints. El intérprete al final no se va a quejar si tú le pasas otra cosa. Pero sí es una buena idea avisarle a los otros desarrolladores lo que estás haciendo, ¿no? Y lo que devuelve esto es none, ¿ok? Así se le indica que esto no devuelve nada, ¿ok? Pero ¿cómo que no devuelve nada? Es que esto no devuelve nada. Acá tenemos un efecto secundario, ¿ok? Entonces, ¿cómo que efecto secundario? Sí, el print, el print solamente imprime, ¿ya? Entonces es un efecto secundario. Imagínate literalmente como si fuese una impresora. El imprimir data en un impresor es un efecto secundario que está fuera de los límites de esta función. ¿Por qué es un efecto secundario? Porque se tiene que conectar con el driver y ya salió de la función, ya son otras rutinas diferentes. Entonces, como que la función no adición realmente no está cumpliendo su propósito que dice acá el nombre, porque el nombre de esto dice, vas a sumar A y B, ¿ok? Pero acá lo que estás haciendo es imprimir la suma. Entonces, no, son dos responsabilidades diferentes. Cuando tú mezclas responsabilidades, estás violando lo conocido como, bueno, el principio de single responsibility, ¿no? Aunque esto tiene que ver más con orientado a objetos, y estás violando en parte la ley de Demeter. ¿No? La ley de Demeter es tus desconocidos, no le aceptes caramelo a desconocidos. Cuanto menos se sepa la implementación de otras, o dependa menos de la implementación de otras funciones, mejor. O también esto es un alto grado de cohesión, se le llama, es muy dependiente uno del otro. Entonces, ¿cómo podemos desacoplarlo? Sencillo, ¿cómo que devuelva algo esta función? Entonces, sí, porque yo puedo utilizar la palabra reservada return para indicar que devuelva esta función, devuelva, o sea, arroje el resultado de sumar A y B. No la suma, eso se le conoce. Pero acá viene un problema. Si yo ejecuto este código, no va a imprimir absolutamente nada, no me va a mostrar nada por la terminal. ¿Ok? Pero vamos a guardar. Y mira, es más, tengo un error, me dice. Vamos a ver cuál es el error. Y este es bonito, este error, es muy bonito. ¿Por qué? De pronto si alguien viene de JavaScript sabe que no le botaría ningún error y en Python sí. Python en tiempo de ejecución se da cuenta cuando tú has violado la firma de una función. La firma de esta función y el contrato de esta función indica que tú tienes que pasarle dos parámetros, sí o sí. Entonces, y yo no lo hice. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente modificar ello, ¿no? Entonces, acá le ponemos 3 y acá le ponemos 7, por ejemplo. Entonces, que el resultado efectivamente es 10, ¿no? Pero acá no imprime absolutamente nada. ¿En dónde se fue ese 10 entonces? ¿Estamos mal? No estamos mal. Lo que ha pasado acá si ejecutamos es que entraste, a ver, vamos a ver el ciclo en nuestras cabecitas como si nosotros fuéramos el debugger. Entraste acá a la línea 2 y se definieron dos variables locales, ¿ok? Locales se llaman estos. Entonces, son parámetros y está parametrizado como dos variables locales, ¿ok? Entonces, acá pasaron como se le pasó una copia del valor o copia de la referencia en memoria. ¿Ok? Entonces se le pasa una copia de lo que, o sea, este 3 sigue siendo, o sea, cuando entra acá, el número que le pases, no va a modificar a este 3 que está afuera, o sea, simplemente se le pasa una copia del valor de ese 3. Ahora, y del 7 la misma cosa, y en la línea 3 se hace esta computación, entonces 3 y 7 te dará 10. Pero ¿a dónde se fue ese 10? Está en memoria, ok, y luego ¿qué hice con eso? En la línea 5 hay un 10, pero no hicimos nada con ese 10. ¿Ok? Entonces, si yo quiero hacer algo con ese 10,
podría hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo. Lo que puedo hacer es agregarlo o una variable, lo puedo almacenar, lo vamos a llamar result, ¿no? Y lo que puedo hacer acá, puedo imprimir el resultado y acá puedo imprimir el resultado multiplicado por otro 10. O bueno, el resultado más 10. Entonces, si yo guardo esto de acá, perdón, si yo guardo esto de acá y lo vuelvo a ejecutar, 10 y 20. ¿Qué pasó? Es que el resultado sí es 10, pero en ningún momento yo le dije, muéstralo en mi estándar input. Ok, espérate, pero ¿por qué? ¿Por qué están separados el estándar input, o sea, lo que está acá, del programa en sí? Ah, es que esa es una comunicación diferente. Te recordaré que los cálculos que están acá se almacenan, pero de ahí qué haces con esos cálculos va a depender mucho. Esos cálculos pueden volver a través de un bus hacia la memoria y tú puedes decidir hacia qué memoria, sea un working memory, un storage memory. La memoria de trabajo es comúnmente conocida como RAM en la mayoría de computadoras, no en todos los casos, y el working memory es tu disco duro, ¿no? Por así decirlo. O tal vez se puede ir al input-output, ¿no? Se puede ir al input-output también. Entonces, el input-output es justamente, input es la entrada de datos como tu teclado, tu mouse, tu micrófono, y el output es lo que se recibe, por ejemplo, tus audífonos, está saliendo señales por ahí, y lo que estás visualizando en tu pantalla también. Entonces, el estándar output en realidad está separado de este código, está separado, pues, ¿no? Entonces, bueno, en fin, entonces cuando yo le mando print estoy interactuando, ¿no? Con esto de acá, con el estándar output, con mi pantalla, pero está separado realmente de la responsabilidad de la adición. Y por eso es que acá cuando yo lo almacené, resulta agarró el valor de 10 y acá pues me imprimió ese valor que es 10 y acá lo que hizo fue 10 y 10, pues queda 20, ¿no? Entonces acá lo tiene. ¿Sí? Entonces el return hace que devuelva. Ahora bien, esto es una función pura. ¿Por qué es pura? Porque yo recibo información, no tengo ningún efecto secundario y devuelvo el resultado de los cálculos que he hecho. Entonces acá está mal declarada también esto, porque esto ya no devuelve non, sino que lo que tiene que devolver es int, ¿no? Otro int. ¿Sí? Ahí está. Se dieron cuenta de que a pesar que esto o sea, que no estaba correcto, aún así el programa corrió, ¿verdad? Entonces, el intérprete porque estoy utilizando el intérprete de Python. Acá cabe recalcar que hay que tener cuidado porque de pronto me van a decir, entonces, ¿esto para qué es? Principalmente para avisarle a otros desarrolladores cómo se espera que funcione tu programa o cómo esperas que le den uso a tus métodos que tú creas o funciones o procedures, etcétera. Entonces es importante, por un lado, eso. Por otro lado, hay formas de evitar que desarrolladores, aún así, porque como está la implementación de Python es interpretado, aún así los desarrolladores rompan con esto. Sí, hay formas. Por ejemplo, me dirán algunos, ya sé cómo será. De pronto con ifs que validen. No, yo no estoy hablando a nivel de usuario, estoy hablando a nivel de desarrollo. Y a nivel de desarrollo hay algunas herramientas como por ejemplo Black, que cuando ya vas a enviar el código a que alguien más lo revise y tal, no te deja si es que acá estás haciendo alguna cosa que no es correcta, ¿no? Como por ejemplo, que acá un entero y otro entero debe dar un entero y no es que debe dar non. Entonces, verifica eso, ¿no? Y también hay implementación, ahorita hay una implementación de Python que no es interpretada, sino compilada, llamada Codon. ¿No? Que lo pasa a un lenguaje intermedio que es el LVM. Pero en fin, entonces hay maneras de evitar. Ahora, a nivel de usuario, acá hay una discusión importante. ¿Las funciones deben tener lógica de validación, sí o no? No. Otras funciones pueden tener la lógica de validación y que su nombre de esa función sea exclusivamente validar tal cosa. Pero dentro de una función, colocar, que se llama adición, colocar las validaciones, bueno, o sea, eso va a ser un gran depende, ¿no? O sea, por lo general, no sería correcto si es que mi función la he creado para una alta modularización, ¿no? Y lo que debería pasar es que de pronto yo podría tener otras funciones que tengan la validación de los errores, ¿verdad?
Y esta validación de los errores, bueno, en todo caso sí se colocaría dentro del bloque de código, pero estaría separado. A lo que me refiero, acá a lo que me refiero es imperativo versus declarativo, ¿ok? Imperativo versus declarativo, eso es lo que me refiero. Declarativo. El imperativo quiere decir que en este propio código yo coloco todas las órdenes, if tal cosa, lanzar tal error, if es o del proceso, a la validación, y sería, por ejemplo, lanzar error sí. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, no sé, a ver, vamos a llamarle throw, que significa lanzar, ¿no? O rise en Python, rise, if not int, ¿no? Entonces, lanzar un error si es que no es entero, porque obviamente lo que nosotros buscamos es que sea entero, sí o sí. Entonces, acá le vamos a pasar, obviamente, un valor que no necesariamente es un número, sino que puede ser cualquier cosa, literalmente puede ser cualquier cosa. Y lo que yo puedo hacer acá es verificar si es que lo que se le está pasando es un entero o no. Entonces, a ver, déjame pensar. En Python, pero no es necesario el. Y acá se le puede utilizar el type, ¿no? Type A. Y el type me va a devolver de qué tipo es. ¿Ok? Acá me va a devolver el tipo que es, tengo entendido. No me acuerdo si es type of o un ratito, déjame buscar el Peps. No, Adrián, no voy a explicar funciones en serio. A ver, ¿cómo se llama? Adrián me dice por interno. Funciones en C, me dicen, no. Y es suficiente complejidad estamos teniendo acá por el momento. A ver, el type. A menos que si quieren que les traume con el GCC, pero yo utilizo el GCC y yo hago con breakpoints. Si quieren eso, sí nos pasamos toda la tarde. Yo me voy de largo. Type Python. A ver, el type creo que es una directiva. Sí, ahí está. Ok. Entonces el type sí está en lo correcto. Me había olvidado. Ok. Sí, está bien. El type. A ver. Sí, te devuelve y tal. Y ya. Entonces yo supongo, ya, está bien. Entonces acá vamos a comparar si es exactamente igual a int, ¿ok? No me gusta esta forma de comparación, aunque es un primitivo, está bien, está bien. If type exactamente igual a int, entonces, como bien lo que quiero acá es que si el tipo no es igual a entero, me lance un error. Y en Python se utiliza rise, si mal no recuerdo. Python ya tiene un montón de errores predeterminados, si no me equivoco. Que no me acuerdo, hay uno que se llama value error, debe ser. Type error. Ahí está. Entonces acá yo lo que le estoy diciendo es, si el tipo de A no es entero, lanza un error que es un type error. Y si no, pues bueno, retórname el valor de A. Listo. Entonces con esto yo valido si es entero. ¿No? Entonces, lo que yo puedo hacer acá es colocar rise if not int, ¿no? Rise if not int, A. Entonces, acá yo lo invoco, ¿no? Rise if not int, acá es rise if not int, A, más rise if not int B, ¿ok? If not, entonces sanitizo. If not int, espérate, B. Ahí está, B. Entonces, ¿qué está pasando? Espérate, lo voy a hacer un poquito más así, porque si no se ve chanchito. Ahí está. Entonces, lo que yo tengo acá es, sí, o sea, normal, vamos a intentar sumar A y B, pero puede ser que el usuario no coloque lo correcto. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es, bueno, validar si es que no son enteros. Aunque también incluso esto está mal porque su respuesta, bueno, mal, puede ser que mal y bien, ¿no? Porque esta es una adición de enteros. Entonces, acá tendría que ser también addition of integers y tal, ¿no? Pero, si es que alguno de estos no cumple con ser entero, entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a chillar, ¿no? Entonces, puedo hacerlo más potente ahora, porque ahora puedo interactuar con el usuario. Vamos a suponer que esto de acá ya no lo vamos a mandar así, sino que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pedirle primero un entero, input, en todo caso, ¿no? Input.
Y que en este input le vamos a colocar, ingrese el primer número, supongamos, ingrese el primer número. ¿Sí? Ingrese el primer número. Y esto lo podemos guardar por legibilidad en algún lugar, first number, ¿no? Uy, perdón, esto es JavaScript, esto es Python. Estoy rompiendo con lo que dice Peps. Discúlpenme el rise if not enough int, me da pereza cambiar el símbolo. Ahora, esto no es suficiente porque esto no es un número. Tendrías que castearlo y volverlo entero, ¿no? O sea, tendrías que castearlo y volverlo. De hecho, al hacer esto, ya vamos a ver si es que tiene un error o no. ¿Ok? Acá ya se va a ver si se tiene un error o no. Entonces, en realidad, este rise if not int estaría por las puras, tú podrías decir, ¿no? ¿Por qué? Porque acá ya se va a ver si es un entero o no. Entonces, que hecho eso es lo correcto, ¿no? Lo correcto. Pero, ¿qué pasa si algún programador quiere utilizar, algún compañero desarrollador quiere utilizar la adición y no está utilizándolo con esta información de acá, sino que lo que está haciendo es, a propósito, está colocando, por ejemplo, un string 3 y un string 5, y esos no son enteros. Entonces, de todas maneras, esto está siendo lo suficientemente potente que en caso no hay algún error, ¿no? Estoy sacrificando un poquito de memoria por seguridad. Acá, second number, ¿no? O sea, esa es una decisión de diseño también dependiendo, ¿no? Y acá también le puedo colocar el input, y acá le puedo decir, ingresa el segundo número. Es el segundo número. Bueno, pongamos. Entonces, ahora, si te das cuenta, si yo dentro de mi método, mi función addition, hubiese colocado toda esta lógica, no sería lo más correcto, porque no es desacoplable. Algunos argumentarán, oye, pero estás haciendo funciones de una sola línea. Por supuesto que sí, también eso no tiene nada, hay ocasiones en que no tiene nada de malo, hay ocasiones en las que sí, no está justificado. Entonces, ya eso iba con imperativo y declarativo. Normalmente cuando uno trabaja con imperativo, y eso es muy de la época, como les decía, de la programación procedimental, de COBOL y tal. Entonces, uno como que, esto por ejemplo es muy imperativo, paso a paso haces lo que se coloca lo que tienes que hacer, y no le das opción, digamos, a que de pronto el propio nombre del método sea como una especie de lenguaje natural, o sea, como hablamos las personas día a día, y que cuando tú crees tus subprogramas, entonces, o tus funciones propias, es como si estuvieses escribiendo pseudocódigo, como si estuvieses hablando, ¿no? Lanzar error si no está, lanzar error, en cambio, entonces ya no hago la validación acá antes del return de estos dos, y luego recién hago la adición, no, sino que utilizo un helper, esto se llama helpers, ¿no? Un util helper, un ayudante, y el ayudante me va a permitir mejorar la calidad. Y además es súper reusable. Si, por ejemplo, hay otro lugar en donde necesito una validación similar, que no sea la adición, supongamos la sustracción, ya no tendría que volver a repetir este bloque de código. Y de hecho, ese es el objetivo de la modularización, la reutilización, y evitando que el código sea frágil, es decir, que se rompa, porque si, por ejemplo, yo en algún lugar hago una modificación, todos los que usaban eso se rompa pedacitos, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Entonces, esto hipotéticamente debería funcionar. Vamos a ver. A menos que tenga un error por ahí, que ni idea. Disculpen, igual no va a funcionar esto porque ni siquiera estoy haciendo la adición. Vamos a poner print. Addition, ¿verdad? First number, más second number. First number. ¿Ok? Y acá second number, ¿sí? Second number. Entonces, estoy haciendo un ejemplo. Bien, ahí está. Esto está llamando addition, first number, second number y tal. Ok, parece que todo correcto. En lenguajes de programación como por ejemplo Java, tienes que ser más declarativo. Ejemplo, si es que esto lanza algún error, como acá lo ves, hay que colocarle throws a tal tipo de error, ¿no? Hay que saber que puede. ¿Para qué? Para que más adelante el que invoque a esto, tienes dos opciones. O se encarga de controlar ese error, y para eso existe, por ejemplo, los try catch, ¿no? O los try except en Python. O B, lo que puedes hacer es conocido como bubbling error. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el burbujear, así como cuando burbujea el agua que hierve, ¿no? Es el concepto de bubbling existe en varias cosas, en eventos, en error, ¿no? Los errores. Entonces, que el que está mandando a llamar este método, o esta función, perdón, el error se propague hacia arriba, o sea, que quien lo mandó a llamar también vuelva a lanzar ese error, ¿ok?
no necesariamente explícitamente como otra vez una validación, simplemente si no lo controlas, nuevamente va a salir y se va a ver al stack. Ahora, otra cosita, hay algo conocido en la mayoría de lenguajes como que, oye, hay una cola de llamadas, o sea, lo que quiero decir es, en el contexto del proceso donde está corriendo tu programa, estos subprogramas tienen un orden en el cual tienen que correr, ¿no? Tienen un orden. Y más aún, si por acá yo agrego un if else y tal, peor todavía porque puede ser que dependiendo de ese if else corra o la función de la línea 1 o la función de la línea 20, va a depender mucho. Ese orden de qué es lo que sigue, ese orden de qué es lo que sigue, al igual que en tu procesador que tiene el famoso fetch cycle, que ya por adelantado sabe la siguiente instrucción, a menos que necesite un cálculo computacional para recién decidir cuál es la siguiente instrucción, igualito acá. Y normalmente eso en la mayoría de lenguajes se le conoce como call stack. O sea, es una pila de llamadas. Entonces ahí está el orden en que por ejemplo, el orden es primero en la línea 6, está acá, tal. Luego entro a la línea 7. Y cuando voy a entrar a la línea 7, hago un salto a la línea 1 por primera vez. Luego la línea 4 le devuelve el control, así es el término técnico. En la línea 4 va a devolverle el control a quien lo invocó a raise if not in, que bendice la línea 7. Y la línea 7, cuando le devuelven el control, vuelve otra vez a ejecutar esto y le vuelve a devolver el control a la línea 7. Y cuando le devuelve el control a la adición le devuelve el control a la línea 13, ¿no? Ese es el orden de llamada. Entonces, es importante revisar a veces también esto. O sea, en tiempo de ejecución se puede revisar el call stack. En tiempo de ejecución, que se conoce como runtime, en ese tiempo de ejecución uno puede normalmente inspeccionar el orden de las llamadas para poder saber si se está ejecutando en el orden correcto o no. Incluso hay técnicas como el call graph, ¿no? O sea, el gráfico de llamadas o el hierarchy call, ¿no? Que es un gráfico que es sin necesidad de ejecutar tu programa, simplemente le pasas un otro programa, le pasas a que lea tu código y te crea un mapa de los posibles casuísticas y caminos, ¿no? En Python desconozco esa herramienta. En Node sé que hay una herramienta que no me resultó bien. En C Sharp sí conozco una herramienta muy potente que viene instalada con Visual Studio. Y en el caso de Java también, pues bueno, su propio JDK tiene eso. En Python desconozco bastante, sería bueno investigar si tiene. Y además de eso, también puedes inspeccionar en memoria cuánto te está consumiendo muchas veces estas cosas. Eso es en tiempo de ejecución. Ya no, eso no es leyendo tu código, eso ya no es estático. Eso ya es en tiempo de ejecución. Y eso también puede ser para identificar cuellos de botellas, eso se llama flame graph. Entonces puedes hacer profiling, o sea, puedes revisar cuánta memoria está consumiendo estas ejecuciones. Y eso es importante también muchas veces para identificar, como decía, cuellos de botella y ver si es que algunas funciones necesitan sí o sí optimización o están dentro del rango esperado y no están consumiendo mucha memoria o mucho tiempo de procesamiento. ¿Okay? Entonces, hay varias técnicas, como por ejemplo despejar haciendo multithreading o de pronto optimizar el algoritmo. Hay un montón de técnicas para hacerlo respirar. Ok, entonces, como decía, esto hipotéticamente debería funcionar, ¿no? Esto hipotéticamente debería funcionar a menos que tenga un error. Entonces, vamos a ver. Y tengo un error. ¿Dónde está? Me faltaron los 2 puntos. Ok. ¿Dónde están los 2 puntos? Línea 2, ya. No me salió. Bueno, en fin. Perdón. Lo cerré sin querer. La mala costumbre. Y acá ya está funcionando. Ingresa el primer número. Ok. Entonces, ingreso el primer número que vamos a suponer que es 14. Ingresa el segundo número que es 11. Y tenemos un error. Ok. Y tenemos un error y vamos a ver por qué. A ver. Dice, esto de acá lanzó un error. Esto de acá lanzó un error porque no lo reconoció como tal. A ver, vamos a ver si creo que yo estoy mal ahí. Vamos a ver un par de cositas. A ver, déjame chequear algo. Voy a utilizar el propio environment. Ok. No me esperaba que dijera class int. A ver, déjame ver Python. Get type of variable. Creo que es type of y no type. El type es otra cosa. Creería, ¿no? O no lo sé.
O el int lo que está pasando es una clase entera y no lo estoy, no lo estoy manchando. Es que no debería ser, si yo le paso type 10, debería ser. A ver, un ratito, déjame revisar. Toro. Ah, ya tengo que salir. Bueno, ahorita lo hago. Int is a class. The type of a class is usually a type. And yes, almost classes can be life as you create. Ok, qué interesante. Sí, eso. Interesante, interesante. Python check. Déjame chequear algo. Interesante, interesante. You can get a type with a type, ok. Instance mejor entonces. Ok, porque es una clase, es un building class, ok. O sea, es interesante esto del casting en los primitivos. Genial. Ya bueno, en fin, esto lo vamos a ver después. No sabía que Python también lo manejaba con autoboxing. Y justamente mi instinto no me estaba traicionando. Ok, bueno, en fin, entonces lo que puedo utilizar acá es un built-in, se llama isInstance, ok. Sí, isInstance. A pensar, isInstance, y acá le voy a pasar el A y que sea una instancia de un entero, ¿no? Porque hay algo conocido como autoboxing, si quieren lo pueden googlear, en que sí, es un primitivo, pero Python lo boxea automáticamente como si fuese un objeto para poder exponer ciertos métodos del objeto, ¿no? Python hace autoboxing, no sabía eso. Nada, vamos a guardarlo. Qué genial, qué genial. O sea, eso también existe en otros lenguajes de programación. Yo que siempre me burlaba de Python y ahora me parece muy bonito. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Otra vez tenemos ese problema de que me dice in addition a tal. Otra vez me dice que, perdón, acá estoy haciendo lo contrario. Disculpe. If not, ¿no? If not. Tengo que hacer una cláusula guarda. If not. ¿Ok? Ahora sí. Vamos a ver, 14 y 11. Y ahora sí, 25. Perfecto. Entonces le estoy diciendo, oye, si no es la instancia, si es que en realidad no está boxeado como una instancia de un entero, entonces lanza un type error. Si no, pues toma lo mismo. Ahora sí salió lo que deseaba. Voy a colocarle acá un salto de línea para que se vea un poco más facherito, ¿no? Vamos a colocarle acá un salto de línea para que sea un poco más facherito. Vamos a escapar y colocar acá un N, ¿no? Para que sea un poco más fachero. Ok, perdón, antes que meta la pata. ¿Y qué más? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo ingreso otra cosa? Pues me va a dar un error. Mira, ¿qué tal si yo ingreso 3.14? Me va a dar un error inmediatamente, pero no porque este error de acá, sino me está dando un error porque el int no permite, o sea, no puede castear este 3.14, 3.4, no lo puede castear como un entero, porque dice, espérate, esto no es un entero, es un flotante. Entonces, no, estás mal. Eso es lo que te dice, ¿ok? Ahora, lo correcto sería que nosotros no dejemos que nuestro usuario muera con esto en pantalla. Lo correcto sería que tengo que hacer programación defensiva, es decir, lo que tengo que hacer es que esto que está acá sea resiliente. Por ejemplo, pedirle al usuario que nuevamente intente ingresar su data, ¿no? Entonces, de pronto, acá puedo manipular eso. Entonces, acá hay un debate. ¿Esta función de adición debería lanzar el error por su firma, sí o no? ¿O debería delegar lo de los errores a quien manda a llamar a la función? Y hay muchos métodos en programación defensiva que te dicen, depende, pero por lo general suelen decir, las funciones deben hacer error bubbling. Y acá en realidad no estoy haciendo un handling del error, o sea, no estoy manejando el error tal cual. Lo que estoy haciendo es más bien forzar un error dado al contrato, así que no estoy violando tanto esa idea.
la idea de que las funciones no deberían controlar los errores, a menos que sea algo súper, súper evidente que sí deberían hacerlo, sino que deberían permitir esas funciones que hacer bubbling del error, o sea, que el error se propague al quien lo haya mandado a llamar para que quien lo ha mandado a llamar sea el responsable de controlar el error, porque no en todos los casos tú quieres controlar ese error o lo vas a manejar de la misma manera. ¿Ok? Entonces, yo vi una mala práctica, una mala costumbre de meterle a todo try catch y pensar que eso es programación defensiva. Me tocó ver codebases así y no es cierto, eso no es. Pero bueno, en fin, eso es un poquito de teoría. Y nada, eso es. Ahora, como ustedes verán, estas son funciones puras, estas dos. Si fuesen impuras tendría un efecto secundario, como hace un rato la primera que hice era impura, que su efecto secundario era imprimir y tal, ¿no? Que se comunicaba con el estándar input, que se comunica con la base de datos, que se comunica con algo externo al local, ¿no? A su scope local, ¿no? A su contexto local. Recuerda que lo que pasa por acá es una copia. Entonces, acá algunos tienen una confusión de que hay paso por referencia o por valor. En realidad, todo es paso por valor, solamente que en los casos de los primitivos tú le pasas una copia tal cual, y en el caso de lo que no son primitivos, que son objetos, lo que le pasas es una copia de la referencia a. Y al final, como estás trabajando con una referencia, que sigue siendo el valor de la referencia a final de cuentas, entonces todo te admite mutabilidad todavía. Ahora, ¿qué más? Sí, otra cosilla que tienen que entender es que en Python todos son objetos. En JavaScript también es algo similar. No es como, por ejemplo, los lenguajes como C, en donde, o sea, bueno, C tal cual, por ejemplo, no existe el concepto de objeto, entre comillas, a menos que crees structs. Y en C++, bueno, depende, ¿no? Depende de cómo hace el binding. Pero eso es un tema un poquito más avanzado. Concentrémonos que en el hecho que Python, las funciones en realidad son objetos de primera clase. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo almacenar una función adentro de una variable. Y de paso también te voy a mostrar cómo se pueden crear funciones más pequeñas y que son funciones que específicamente han sido creadas para ser cortas, pequeñas, para no hacer procesos computacionales, para no tener mucha cosa internamente y que su principal y su vida es útil es muy pequeña y que normalmente se suelen utilizar para cálculo diferido o cálculo, sí, para cálculos para computacionales ociosas o para cálculo diferido. En español quiere decir a futuro, ¿no? O sea, no se ejecutan inmediatamente, sino se ejecutan a futuro. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando de los lambdas, que es un término muy matemático que por 1700 se creó respecto a las funciones matemáticas, pero que en programación se ve muy reflejado en funciones que no tienen nombre. Entonces, yo podría crear una función acá, my first lambda, o my lambda vamos a colocar, o vamos a colocar acá lambda addition. Okay. Suena raro, y de hecho eso significa, pero igual. En Python se puede utilizar la palabra reservada lambda, ¿okay? Y se puede acá declarar los parámetros, ¿no? Si mal no recuerdo así. Y luego de los dos puntos, ¿no? Lo que puedes hacer es definir el cuerpo de la función, ¿ok? En este caso, así, por ejemplo. Ahora, ustedes me dirán, aguanta. ¿Qué cosa está pasando acá? ¿Por qué no hay ningún return? Porque los lambdas lo que hacen es tener un return implícito, no necesitan un return. No necesitan un return los lambdas. ¿Por qué? Porque automáticamente ya entienden que deben devolver un valor. ¿Qué más? No, nada más, porque hay muchas cosas más que hablar sobre los lambdas y cómo funciona. No sé si Python tiene por referencia, que eso lo aprendí hoy en la mañana. Entonces, si yo, por ejemplo, uso esto de acá, ¿no? De hecho, lo que voy a hacer es usarlo en el immediate evaluation, ¿qué digo Python? En el intérprete inmediato. Voy a usarlo en el intérprete inmediato, mejor. Entonces acá lo voy a definir, ¿no? Y luego lo que voy a hacer es mandar a llamar a lambda addition. Y lo puedo llamar como, es otra cosa. Una función cuando se declara, genial, pero si yo, por ejemplo,
no le colocase los paréntesis luego de addition y acá le colocase los parámetros necesarios, entonces si solamente es addition sin sus paréntesis luego de eso, no se está mandando llamar a ejecutar, simplemente se ha recuperado de la memoria el lugar en donde está guardado ese token, esas instrucciones, pero no se está ejecutando para ejecutarle los paréntesis, igual acá, ¿no? Y acá le vamos a pasar, por ejemplo, 5 y 6, que debería devolverme algo, ¿no? Lo he escrito mal. A ver. 11, ¿se dan cuenta? Lambda addition 11, ahí está. Entonces, esto es otra manera de definir también funciones en Python, pero que son funciones lambda, anónimas, no deben tener nombre, y son tan cortas que no necesitan un cuerpo y su cálculo funcional es súper pequeño. Haciendo de todas maneras, obedeciendo al patroncito Adrián, vamos a decir que, por ejemplo, en C, esto lo aprendí ayer recién en realidad, por ejemplo, existe algo, no existe algo tal cual similar, pero sí, digamos, te vas a dar cuenta que en las funciones inline, por ejemplo, que tienes en C++, discúlpame, eh, son tan cortas que no deberían, por ejemplo, tener bucles. ¿Por qué? Porque sería una mala, o sea, tendrías problemas en la memoria, ¿no? Ahora, de pronto los que vienen de otros lenguajes como JavaScript saben que en las funciones lambda le colocan un cuerpo y ahí y tal le colocan más cosas. Los que vienen de Java, por ejemplo, saben que en los lambdas también se le puede colocar cuerpo, ¿sí? Pero en su scope, si haces un closure, ya no puedes usar bucles y tal. O sea, hay restricciones para evitar problemas en la memoria, ¿no? Para evitar memory leak. Pero eso es en Java, por ejemplo. En JavaScript, de hecho, no existe ese concepto para evitar memory leak y te permite hacer un montón de cosas, ¿no? Como son objetos de primera clase al final del día. Y entonces eso termina a veces por generar problemas en la memoria. Entonces, ese es el precio a pagar por la flexibilidad, ¿no? Python también es un lenguaje muy flexible, pero aún así, en su diseño, en algunas cosillas, no te deja hacer acá, por ejemplo, crearle un cuerpo como que su sintaxis, desconozco realmente si se le puede crear, pero creería que no, creería que es como que difícil. Puedes como que darle la vuelta a esto si creas varias funciones y se las vas pasando por acá, bueno, pero igual no estaría bien, ¿no? O un lambda dentro de otro lambda y otro lambda de cálculos. Bueno, igual se complicaría por las puras y podrías tener un memory leaking ahora que lo pienso. En fin, pero esos son temas más avanzados. Y ya, prácticamente eso cubre bastante. Cosas adicionales que tal vez desean aprender de las funciones, podría ser que aprendan lo que son closures, ¿no? Para que sepan, ¿no? Lo que son bindings, y eso les podría de pronto ayudar un poquito más. Pero por el momento esto es más que suficiente para poder entender qué es una función. Recuerda que el problema que resuelven las funciones es, como en este caso, para no repetir las mismas instrucciones otra vez, entonces las almaceno en algún lugar, pero al mismo tiempo existen las funciones puras que lo que hacen es hacer cálculos, computaciones, y devolverte esos cálculos. Existen las funciones impuras que lo que hacen es cálculos por afuera, ¿no? Perdón, modificar cosas que están fuera de su entorno global, y eso se le conoce como efecto secundario. Y existen también los procedures que puede ser que hagan cálculos internamente o modifiquen su entorno, eso es lo de menos, pero no deben retornar nada. Muchos lenguajes de programación no tienen el concepto de procedures, de macros tal cual, otros sí, ¿no? Tal cual, macro y su proceso, por ejemplo, si has visto Rust, ¿no? Y tal, pero otros lenguajes no los tienen, como Python, y solamente tratan de simplificar la vida siendo, oye, es una función y ya. ¿Está bien? Nada más. Yo creería que nada más eso. Vamos a leer si hay preguntas o dudas por ahí. Gracias, Mario. Sí, eso quería hacer. Sí quería hacer eso. Sí quería hacer el Easy Instance. Sí, al final leyendo el PEPS me di cuenta de eso también, porque resulta que esto de acá tiene autoboxing. O sea, no necesariamente tienen que seguir mi misma forma de aprendizaje. Yo me he metido al código fuente de Python porque también tengo Termux en mi celular, me he metido al código fuente de Python para revisar qué demonios sucede en el int por dentro. Y en los propios comentarios del propio código fuente de Python, justamente mencionaba de este Easy Instance y me metí al Easy Instance para revisar qué hacía. Discúlpenme, no, obviamente no es que yo no valore, digamos, el hecho de la practicidad, de ser pragmático, de que, oye, de esta manera se puede resolver tal problema, así se hace de tal manera, por supuesto, pero en mi proceso de aprendizaje, porque recuerden que al igual que ustedes, yo también estoy aprendiendo,
a mí me gusta profundizar, quiero encontrar el porqué, ¿no? Les puede parecer un poco como que no, pues que eso en realidad no genera ¿cómo se llama? No genera valor, es que sí genera bastante valor, ¿no? Sí genera bastante valor. No sabes cuándo, ya me ha pasado, no sabes cuándo te genera como que conocimiento, te genera valor y es muy interesante, ¿no? ¿Qué más? Pero no tiene que ser lo mismo. Como mencioné anteriormente, esas limitaciones que me autoimpongo, de por ejemplo, de no googlear la respuesta en Stack Overflow, de no googlear, disculpen, tal cual, no buscar en Stack Overflow, o no preguntarle a ChatGPT, o etcétera. Esas restricciones que me pongo en el proceso de aprendizaje no están siempre, sino que están una temporada, cuando yo no conozco algo, me autoimpongo esas restricciones. Cuando ya lo entendí, entonces, obvio, o si es que ya es como que muy tarde para poder aprender esas cosas y se necesita producir, entonces, pues hay que producir, ¿no? De pronto muchos de ustedes dirán, oye, eso de pronto no es como que muy óptimo, ¿no? No necesariamente. Como vuelvo a repetir, no puede ser eficiente al momento de un entorno laboral. No agarren esa mala costumbre de un entorno laboral, obviamente, porque las cosas ahí son para ayer, pero para un momento de aprendizaje, como que sí te ayuda bastante. Te ayuda a mover muy rápido de un lenguaje a otro y tal, ¿no? Es muy probable, y lo menciono muy a menudo, incluso con muchos de ustedes, de los que ya me conocen, yo incluso tengo mucho menos tiempo aprendiendo a programar que la gran mayoría a veces que ingresa también a Conovatec, o incluso algunos que están en el bootcamp. Tengo poquito tiempo, muy poquito tiempo. No llevo mucho tiempo haciéndolo. Entonces, pero el hecho de profundizar me permite moverme muy rápido entre teorías, ver varios temas en paralelo, revisar cosas que me apasionan, ¿no? No necesariamente, vuelvo a repetir, esa es una buena metodología en todos los casos. Si a ti no te interesa y simplemente te interesa realmente, pues qué, conseguir resultados y ya, sin importar cómo, y en el camino ya irás aprendiendo a punta, como mencioné, de que me sale un error o cuando nace la necesidad de, oye, optimicemos esto que está acá porque está muy lento, cuando llegan esas necesidades recién aprender, ese es otro estilo y muchos consideran que ese estilo es mejor porque se llama no lean. Lean significa como que basurita. Entonces, te preocupas solamente en el requerimiento y el resto es desperdicio. Entonces, es como que es desperdicio. Son cosas que, entonces, concentrémonos en lo fundamental y no en el desperdicio. Sin embargo, eso funciona cuando construyes un carro. Eso funciona de maravilla cuando construyes un producto. Vuelvo a repetir, eso ya es ingeniería software. Pero cuando nosotros estamos construyendo conocimiento, ahí no suele funcionar, ¿no? Es por eso que van a encontrar la industria y no se molesten, que muchas personas dicen, oye, ¿sabes qué? Para que seas semi-senior y tal, mínimo tantos años de experiencia. No es por las puras, es porque justamente como la mayoría no lleva el proceso de aprendizaje profundizado, a menos que sea muy académico su aprendizaje, con una carrera de ciencias computacionales, ¿no? Lo que suele suceder es que lo aprenden en el proceso de su trabajo, lo aprenden con la práctica. Pero lo peor que puede pasarles, y eso hay que tener cuidado, y por eso Conovatec es un espacio para practicar, lo que puede pasar es que a veces en los trabajos se quedan estancados en una sola cosa, por N cosas, por N motivos, como mucha entropía en el desarrollo, o porque el negocio no requiere nuevos retos, entonces tienes que buscar a veces otros espacios para ir retando. Bueno, si es lo que te gusta, ¿no? Lo que te apasiona. Igual, si no te apasiona, pues tampoco tiene nada de malo, ¿no? No por eso estás mal, ¿no? Así que eh, no, nadie les dice, en resumen, que copien la forma en la que yo aprendo, simplemente, o de toda la teoría que yo menciono, todas las cosas, no es necesario que aprendas el 100%. O sea, en una clase mía, normalmente, con que te lleves el 5%, ya estás bien, y tienes más que suficiente. El resto es bastante opcional, ¿ok? Es bastante opcional. Bien, ¿qué más hay acá? El CD viene de Change Directory, así es, Ever, el CD viene de Change Directory, ¿no? Son directivas que hay de hecho, esto es interesante, pero eso sería de pronto en otro bootcamp para hablar de Linux, porque sale bastante del tema. Pero es interesante cómo lo que nosotros en Linux creemos que son alias, en realidad no lo son, y la forma más larga, en realidad sí es el alias, y la forma corta no lo es, al revés es el Linux. Pero sí, de ahí más o menos, de ahí proviene la idea, ¿no? De ahí proviene. Bien,
eso sería temporalmente todo conmigo. Si quieren aprender un poquito más, digamos, de recomendaciones, de lo que les cuento de mi sistema de aprendizaje de estos días. O sea, aprovecharé, a ver, por qué hago esto? No tiene que ver con el tema, pero de todas maneras les comento porque no sé, es que es algo como que serendipia, creo que se llama, o es algo medio milagroso. Yo no soy tan esotérico, pero aún así vamos a llamarlo milagroso entre comillas, respetando las creencias de cada quien. Me pasa que hay ocasiones en que otra persona menciona algún tema y aprendo algo nuevo y fue como que en el momento perfecto en el que encajó, que justo yo hablaba de un tema y esa persona lo conectó con otro tema y así, ¿no? Entras al rabbit hole. Pero esto sucede, o sea, la probabilidad de que suceda era escasa. Entonces puede ser que ustedes se beneficien de lo que yo les comento por ahora. A ver, creo que es este. Este es de profesor emérito. No, estos son data structures. Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Bueno, entonces, bueno, este personaje es muy interesante, se llama Donald Knuth. En fin, ya le estoy viendo todos sus lectures, está muy interesante. Si ustedes quieren, pueden revisar. De hecho, la que más me llamó la atención fue, ¿cuál fue el que más me llamó la atención de sus lectures de Donald Knuth? Que por acá lo tengo. Fue algo que recreó, acá, creo que es esto. Sí, recreó su primera clase del 69, que se llama análisis de algoritmos. Ustedes han visto el libro, o sea, él tiene un libro gigantesco sobre lo que es análisis de algoritmos. Él era matemático y se dedicó a hacer análisis de algoritmos. Entonces, si quieren, lo pueden buscar. Se llama, bueno, Donald Knuth. Y tiene unos libros, prácticamente inventó todo un campo nuevo, ¿no? eh, el cuanto a la matemática con respecto a cómo son los algoritmos, ¿no? Que normalmente eso es parte de la educación formal en una carrera de ciencias computacionales. Yo estoy seguro que ustedes saben que es un diagrama de flujo y tal, pero de pronto todavía no saben analizar el Big Notation, ¿no? Los caminos, la complejidad, o sea, la performance de un algoritmo, qué tan performance es. ¿Okay? Justamente eso mencioné al principio de la clase de que, oye, las funciones, se puede crear un call graph, se puede crear un gráfico de llamadas, quién llama a quién, y ahí también se puede crear a veces en pleno runtime análisis de cuello de botella, ¿no? Entonces, bueno, ahí se tiene que a veces que analizar el algoritmo, ¿no? ¿Dónde está viendo el cuello de botella? O revisar la memoria para indicar realmente en dónde viene el problema, ¿no? Entonces, por si acaso les comento, si es que quieren revisarlo. Su libro se llama The Art of Computer Programming, si mal no recuerdo, y previamente eso tal vez quieran estudiar un poquito, pueden profundizar de pronto estudiando un poquito de QA Theory, ¿no? O sea, que vino antes de Donald Knott. Y ¿dónde está esto? Ah, justamente lo de Bob Floyd, pues. Bob Floyd inventó, dentro del análisis de algoritmos, inventó un test para poder saber si es correcto, aunque es indecidible, pero es correcto. Bueno, son temas avanzados. Igual se los comento por si acaso, porque no sé si es que de pronto alguno está pasando por una carrera similar o está por un campo similar y de pronto quiere estudiar un poquito más, entonces bueno, se lo comento por si acaso. Eso sería conmigo hasta por el día de hoy y cuídense bastante. Chau, chau.